Bueno, hola a todos. Continuamos con este curso en formulación y gestión de proyectos de desarrollo y vamos a entrar en el módulo número 9, que se trata del marco lógico, y esta sesión número 14 que nos va a invitar a comprender cómo se analiza y se estructura de acuerdo a la metodología general del marco lógico. Para esta actividad les propongo una lectura complementaria, que es todo el documento Metodología del Marco Lógico para la planificación y seguimiento de este tipo de programas y proyectos, de la página 15 a la página 22, donde van a encontrar pues, todas las características y las formas con las cuales se estructura el marco lógico. ¿Qué es el marco lógico? El marco lógico es un enfoque, es una herramienta, es una metodología que existe para formular proyectos de cualquier tipo, eh, lo cual permite facilitar el diseño del mismo, la ejecución y la evaluación. Acordémonos que en este escenario también hay un ciclo de los proyectos, y acá se aplica el ciclo de proyecto, aunque ellos lo tienen discriminado en 7 pasos, pero el marco lógico nos va a ayudar como una metodología para poder formular unos proyectos. Regularmente lo que permite es aportar elementos teóricos que organizan un poco los recursos, sobre todo cuando se trata de recursos públicos. De hecho, cuando se formulan o se buscan proyectos a nivel internacional, que lo veíamos en el módulo anterior de cooperación internacional, muchos de estos proyectos se formulan de acuerdo a las metodologías del marco lógico. Existen organizaciones que tienen sus propios tipos y desarrollo de proyectos, pero existen otros que manejan metodologías exclusivas como el marco lógico para conseguir y obtener recursos. Esta metodología también permite la participación de todas las partes, o sea, tanto los usuarios, los que van a desarrollar el proyecto, los diseñadores, los directores, y que cada uno de los escenarios donde se va a mover el proyecto, que tenga implicaciones, cualquier tipo de proyecto, tengan la posibilidad de participar en la ejecución, en el desarrollo del mismo. Suministra la información, pues realmente, que permite hacer todo el monitoreo de evaluación, desde la misma selección del proyecto hasta la misma ejecución del mismo. El marco lógico nace por allá en los años 70 como una metodología para poder hacer formulación de proyectos, pero lo toma la USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, y lo utiliza como parte de sus metodologías para gestionar los recursos o formular proyectos que se vayan a hacer. Hay una tendencia común, es pensar que la metodología del marco lógico es la misma matriz del marco lógico. La matriz, que es un punto que vamos a ver en el punto 5 o 6 del proyecto, de la formulación de este tipo de proyectos, no es la metodología completamente. Entonces nosotros observamos muchas veces, que llenar la matriz se convierte en el escenario de desarrollar el marco lógico, pero el marco lógico es toda una herramienta de 7 pasos que va a permitir desarrollar un proyecto. Esta metodología de los 7 pasos que vamos a observar en este momento arranca con el análisis de los involucrados, o sea, qué problemas son los que van a participar o quiénes son los que tienen que estar. Con este equipo de personas, teniendo muy claro el problema a identificar y quiénes son los que van a participar en el problema, se inicia el análisis del problema como segunda etapa, donde se participan y se miran diferentes posibilidades, y acá hay una relación muy directa con objetivos, con árbol de problemas, que permite definir cuáles son las causas y cuáles son los efectos de este problema. Luego hay unos objetivos, que es ese árbol de problemas, convertirlo en los objetivos. Y estos objetivos me van a permitir a mí trazar cuáles son las posibles líneas, y miramos las alternativas de solución. ¿Qué puedo hacer yo para que este proyecto funcione con diferentes alternativas? Y estructuro la analítica del proyecto, como lo vamos a ver, lo voy a explicar posteriormente, que me va a permitir decir cuál es el propósito, el objetivo, los componentes, los presupuestos, y al final estructurar realmente cómo se desarrolla completamente el marco lógico en la matriz del marco lógico, que nos va a permitir hacerlo de una manera diferente, formular indicadores, tener respuestas,
saber cuáles son los compromisos que se van a obtener, qué es lo que yo quiero, y por último se hace la evaluación o la parte final de lo que tienen que mirar y se evalúa el impacto, se evalúa el beneficio, el cumplimiento del problema, las diferentes estrategias que se hayan analizado y de esta manera se logra pues cubrir las fases o el desarrollo del marco lógico. En este primer escenario de los análisis de los involucrados, pues acá lo que estamos buscando es identificar quiénes son, como lo decía anteriormente en esa primera fase, quiénes son los actores del proyecto. Y acá tenemos que mirar cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, los intereses y sobre todo saber quiénes son los que van a participar. ¿En qué se mira? De acuerdo al problema que se tenga y saber quiénes son las personas que pueden estar involucradas o quiénes son los que pueden participar en el proyecto. De esta manera se logra establecer. Acá se incorpora no únicamente a la gente del problema, sino también los que van a ser parte de la solución, para poder pues priorizar y caracterizar y poder establecer algunas estrategias y líneas de trabajo que permitan de alguna manera saber qué es lo que yo quiero o cuáles son el interés. En el análisis de los involucrados se incorpora muchísimo el tema de los intereses y cuál es el problema que ellos reciben. La realidad es que los problemas se perciben de acuerdo a las necesidades de cada uno. No es lo mismo los problemas en un municipio pequeño a un municipio grande. No los mismos problemas en que viaja en avión al que viaja terrestremente o marítimamente. O sea, cada uno tiene diferentes formas de observar y ver cómo se desarrollan este tipo de proyectos. Y aquí es muy importante saber qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Saber identificar qué es lo que se busca. Y de esta manera se va a tener una visión mucho más completa y más integral de lo que se requiere o cuál es el problema que se está buscando. Y eso nos lleva al siguiente escenario, que es establecer pues el árbol de problemas. El árbol de problemas es una técnica, es muy común que se utiliza, donde el problema central es el problema crítico que se haya identificado con el tema anterior o por el cual se está formulando el proyecto. Y los pasos son muy claros. Primero, se identifican los problemas con su respectiva situación. Se formula el problema en muy pocas palabras, no tengo que exceder muchísimo para formularlo. Anoto cuáles son las causas del problema, definitivamente qué obedece. Y cada causa me va a generar una consecuencia que me permite mirar qué es lo que puede suceder en el problema. Hay que anotarlos, los describo muy claramente. Y de esta manera, pues yo tengo el árbol del problema, que hay una relación muy clara, que el problema central es el que vamos a solucionar. Cada causa debe generarnos una consecuencia para saber posteriormente en la formulación del árbol de objetivos, donde pasamos a carácter positivo, pues todo lo que nosotros hayamos encontrado, o sea, toda esa situación de problemas que tuvimos en el árbol de problemas, en el problema central, lo vamos a convertir en el objetivo general. O sea, lo vamos a trasladar de manera al objetivo. Vamos a definir en qué consiste y es pasar todos esos efectos o esas consecuencias las podemos pasar directamente a fines o objetivos específicos que queramos lograr y las causas las vamos a convertir en medios directos. El árbol de objetivos nos va a permitir establecer la ruta que podemos incorporar al proyecto de acuerdo a las necesidades y a las características del mismo. En el siguiente paso, que es el paso número 4 del árbol de problemas, vamos a identificar alternativas. Las alternativas es la forma como se hace, es como le vamos a dar solución a este problema. Y tenemos que mirar de las muchas estrategias que podamos encontrar, que ese grupo que se va a hacer nos pueda dar y mirar cuál es con la que más podemos solucionar. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Uno, que hay que identificar muchas alternativas del proyecto. Dos, que tenemos que saber las estrategias que vamos a utilizar, o sea, no todo lo que me encuentren o cómo las voy a seleccionar. Y eso se hace mediante criterios, o sea, cuáles son los que sirven, cuál es el más pertinente, criterios económicos, criterios sociales, criterios ambientales, que me permitan a mí de todo el escenario de las posibles alternativas, cuál es la más viable. Y esto hay que hacerlo con filtros, que es el siguiente ejercicio. O sea, hay que mirar cuál de todas estas alternativas me va a servir mucho más y cuál puedo escoger. Y de esa manera determinar una o más alternativas que me den la solución a ese problema
que está definido, que está establecido en el árbol de problemas con el problema crítico, que se ha convertido en un objetivo y que en este momento vamos a mirar de todas las posibles alternativas de solución de acuerdo a un sometimiento de criterios y de filtros, cuál es la que más o mejor sirve para el servicio. La estructura analítica de un proyecto, que es el paso número 5, es el que me permite a mí esquematizar jerárquicamente cuáles son los productos y los entregables, los bienes o servicios con el cual, de acuerdo a ese objetivo general, voy a obtener. Si bien ya escogí una opción, una posible alternativa, el objetivo central me va a poder, y haber escogido adecuadamente con los filtros, pues voy a tener muchas alternativas y acá es donde desarrollo yo cuál es el producto o componente que voy a obtener y qué actividades voy a desarrollar para desarrollar ese componente. Esta estructura analítica del proyecto me va a permitir a mí comprender las actividades necesarias para solucionar el problema. Existen momentos en la formulación del marco lógico que se van a encontrar dificultades al momento de hacer o de ejecutar la actividad. Porque las actividades vamos a hacer con los entregables, los productos que yo vaya a encontrar con los cuales voy a solucionar ese problema, con los cuales voy a cumplir el objetivo central, con los cuales voy a seleccionar la mejor alternativa, van a ser los productos que voy a entregar. De esa manera pasaríamos al siguiente paso, que es la construcción de la matriz, que es la forma como se presenta. La matriz del marco lógico se estructura de otras formas. No es una estructura general, no es la estructura formal que nosotros manejamos para estructurar, sino que tiene unas definiciones específicas de cómo se hace, donde están los objetivos, que se establece el fin, el propósito, el resultado de las actividades que ya estuvieron previamente planificadas, el resultado esperado y el propósito final que está muy asociado sobre lo esperado del proyecto. Y el fin es que cómo voy a solucionar el problema. Una cosa es el propósito del proyecto, que es lo que yo voy a obtener en los resultados, y otra cosa es el fin, que es la mejora y la solución del problema. De esta manera, pues se empiezan a hacer los diferentes indicadores para cada uno de estos. Se hace una formulación específica sobre los medios, verificación y los supuestos, y tiene una metodología especial de horizontales y verticales que se deben de hacer para hacer la lectura y la comprensión de la matriz del marco lógico. Siempre se interpreta o se arranca con la lógica vertical, o sea, con el fin, propósito, resultados y actividades, los cuales se describen de acuerdo a lo que hemos desarrollado como posibles actividades que está en la matriz, en la estructura analítica, los resultados que los tenemos también como parte de la estructura analítica, la identificación de alternativas, el propósito que lo tenemos claramente establecido con el árbol de problemas y el fin, que es el que vamos a obtener en solución del problema cuando pasamos de de negativo a positivo el árbol de problemas. De esta manera, hecho esta primera etapa, se pasa a la 5, que son los supuestos de los resultados, o sea, vamos a mirar cuáles son los supuestos de los resultados, o sea, son supuestos lo que vamos a decir, o sea, qué espero lograr yo con el cumplimiento de los objetivos. Luego con el propósito, que es el fin último del cumplimiento de los objetivos que voy a lograr. Luego, ¿qué voy a hacer con el fin? Que es la solución del problema como tal. Y por último, pues los supuestos de sostenibilidad, cómo voy a tener, teniendo el concepto de sostenibilidad que habíamos hablado, de comprometimiento de capacidades del futuro en el presente y cuáles son los recursos que voy a tener. Estos supuestos me van a permitir a mí establecer ya directamente las horizontales, que son las formas de las verticales, o sea, qué voy a hacer o cómo lo voy a interpretar en el momento de que cada objetivo, entonces ya hecho esto, paso a hacer el objetivo, el indicador, que se lo puedo sacar en términos de eficacia, de eficiencia o de acción o de control, y los medios, cómo voy a verificar ese control. De igual manera pasa con el propósito, que se le hacen los indicadores, los medios de verificación, lo mismo con los resultados, que también los voy a obtener, y lo mismo las actividades y la forma como los voy desarrollando. De esta forma se construye la matriz del marco lógico, con horizontales y verticales, donde hay que tener muy claramente que la estructura nos va a permitir primero establecer el fin. Cuando lo vayamos a leer en la parte final, tenemos un fin que es cómo se va a solucionar un problema, qué impacto general va a medir el proyecto,
cómo lo voy a medir y cuáles son los resultados que voy a tomar yo en la toma de decisiones del proyecto. ¿Cuál es el impacto directo, el propósito que voy a lograr? ¿Cómo lo voy a describir al final? De cómo lo voy a lograr, de dónde voy a obtener la información y cómo voy a contribuir con el proyecto. Los resultados, que son lo que voy a tener al final del propósito, o sea, qué es lo que voy a entregar, qué voy a obtener. Y lo trasladaré ahorita a un ejemplo muy básico, unas descripciones que se puedan lograr, dónde los puedo obtener y qué acontecimientos o hechos me van a permitir tener ese resultado para lograr el propósito. Y las actividades, que son todas las tareas que voy a cumplir, que están establecidas, en las cuales voy a tener claramente cuál es el presupuesto que voy a tener por cada actividad, cómo lo va a contribuir y qué indicadores deben desarrollarse para poder establecer cada una de las líneas de acción. Es muy importante que se lea en ese orden y lo voy a hacer muy claramente, un ejercicio muy básico. Necesitamos construir un puente, un colegio, para mejorar la calidad o la educación de los muchachos. El propósito es construir el colegio. El resultado es ya tener el colegio estructurado y todas las actividades que me implican a mí para desarrollar el colegio. Esa es más o menos la estructura que diría. Acá en los indicadores pues vamos a medir si se solucionó el problema social, de poder el acceso a la educación de los muchachos. El propósito es ya directamente si logramos realmente construir o no el colegio. El resultado es la estructura física del colegio ya colocado, donde podemos terminar cada uno con bibliotecas, con aulas múltiples, con comedores, con aulas, con lo que se haya definido. Y aquí pues cada actividad, el costo que debe de tomarse. Cada medio de verificación se medirá sobre las fuentes, cómo va a medir el impacto general, si solucionó, si con una verificación, una encuesta, una evaluación, mirar el propósito, si las fuentes de información, si realmente se cumplió con el propósito de mejorar la calidad de vida, si se mejoraron las cosas, si se lograron tener los que se quería, si los resultados permiten que la estructura de lo que se planteó, se pidió, esto corresponde, y también mirar algunas otras fuentes de verificación de información que puedan tener los resultados. De esta manera, pues podemos mirar los supuestos que nos llegan al final, que nos indican. Ahora, la lectura siempre se va a hacer en forma horizontal, como lo estábamos viendo, para mirar los resultados. Entonces vamos a empezar a leerlo de esta manera, pero se construye como se dijo anteriormente. Para la estructuración del marco lógico les voy a dejar un video que les va a ayudar a estructurarlo para comprenderlo un poco mejor. Y mirarle las etapas, ¿no? Mirar siempre que son las 7 etapas, que nos falta la última etapa de evaluación, pero siempre tenemos que mirar el análisis de los involucrados, mirar el análisis del problema, los análisis de objetivo, los análisis de alternativas, que son los 4 primeros análisis. Estructuramos analítica del proyecto, desarrollamos la matriz del marco lógico y hacemos una evaluación que nos permita mirar de forma general cómo la herramienta nos mira desde el diseño del marco lógico, desde la misma forma de diseño del proyecto, desde la ejecución del mismo y de la evaluación del mismo. De esta manera terminamos estableciendo cómo se hizo o cómo se generó todo el proyecto general o cómo logramos que se desarrolle una metodología específica para el marco lógico. Como les digo, se utiliza mucho para los proyectos de inversión, para los proyectos de desarrollo a nivel internacional. No es muy difícil si ustedes observan la guía que les voy a dejar de consulta y el material del video y lo que yo les acabo de explicar, van a tener una buena posibilidad de formular un marco lógico dentro de sus escenarios. Como tarea final para este módulo número 14, pues en una hoja en blanco los invito a que expliquen las diferentes etapas de cómo se formula el marco lógico. Ya pasamos a la última versión, al último módulo, que es el módulo número 10, en el cual vamos a hablar sobre la metodología general ajustada, que es la parte final de este proyecto y que les prepara a ustedes mucho más tiempo y compromiso. Muchas gracias, nos vemos en el módulo número 10.